Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de martes para seguir compartiendo la palabra del Señor, que como bien saben, ayer lunes dábamos comienzo al estudio del capítulo 12 del Evangelio de Mateo. Llevamos ya un año y algunos meses estudiando este Evangelio. Hemos ido avanzando poquito a poco hasta que ayer pudimos comenzar el capítulo 12 y hoy vamos a centrarnos en el versículo 2 que dice así, Mateo 12:2. Viéndolo los fariseos, le dijeron: «He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo». Ayer comenzábamos a ver este episodio donde Mateo nos está mostrando cómo en un día de reposo, en el Shabbat, Jesús y sus discípulos dice que iban caminando, paseando por los sembrados, y como los discípulos tuvieron hambre, pues hicieron lo normal, fue comenzar a arrancar espigas de esos propios sembrados y a comérselas. Y lo que vemos en este versículo es la reacción que tuvieron los fariseos ante este acontecimiento. Mira, lo primero que creo yo que nos debería llamar la atención es cómo comienza el texto, porque dice, viéndolo los fariseos. Y digo que esto a mí por lo menos me llama la atención, porque me doy cuenta que los fariseos estaban totalmente pendientes de todo cuanto hacía nuestro Señor Jesucristo y sus discípulos. Parece como que no tenían otra cosa que hacer, ¿verdad? Porque ellos se pasaban el día entero acechando todo lo que el Señor hacía y decía. Pero ojo aquí, ellos no observaban a Jesús con el fin de imitarle, con el fin de querer aprender de él, sino más bien todo lo contrario, ¿verdad? Ellos lo acechaban con la finalidad de buscarle un fallo, de poder encontrar el más mínimo motivo, el más mínimo detalle para poder acusarle de algo. Lo que no sabían los fariseos es que Jesús era y es perfecto. Nadie jamás va a poder encontrar ni un solo motivo por el cual poder acusar a Jesús. Te puede gustar más o menos su forma de actuar. Te puede gustar o no gustar sus mensajes. Pero lo que sí que tenemos claro es que en nada se puede acusar a Jesús. Me gusta mucho ese pasaje donde el propio Señor Jesucristo está compartiendo ese famoso último mensaje a los discípulos antes de ser arrestado y crucificado. Y de repente dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14 y versículo 30, que ya no hablará mucho más con los discípulos porque dice, viene el príncipe de este mundo, haciendo referencia a Satanás, y Jesús dice, y él nada tiene en mí. Ninguna persona, ni aun el propio Satanás, tiene algo de qué poder acusar a Jesús. Pero ahí estaban los fariseos, ¿verdad? Intentándolo por todos los medios, observándole a todas horas. Y de repente, entre tanta observancia, se dan cuenta que sus discípulos comienzan a arrancar unas espigas de unos sembrados y se las comen en un día de reposo. Y entonces ellos rápidamente fueron a Jesús para acusarle, para decirle que eso no es lícito. Pero ¿por qué le dijeron exactamente que no era lícito hacer eso? Mira, te lo voy a explicar, vayamos por partes. Cuando Dios dio lo que nosotros conocemos hoy en día como los 10 mandamientos, en Éxodo capítulo 20, versículo 8, uno de esos 10 mandamientos dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para el Señor tu Dios, no harás en él obra alguna, porque en 6 días Dios hizo los cielos, la tierra y reposó en el séptimo día. Pero la idea de este mandamiento es el reposo de las personas del duro trabajo semanal. ¿Qué sucede? Que poco a poco los judíos han ido añadiendo cargas y más cargas sobre este mandamiento. Hasta tal punto que hoy en día, en el día de reposo, o como también nosotros lo conocemos como el Shabbat, pues mira, por ejemplo, no se puede conducir, no se cocina, no se puede hacer ningún tipo de compras de absolutamente nada, solo se puede caminar ciertos y determinados números de pasos, ni siquiera se puede usar la electricidad, fíjate tú. Ellos han creado toda una serie de tradiciones alrededor del Shabbat, que las han colocado a la misma altura que la palabra de Dios. Dios dice en su palabra, santificarás el día de reposo. Pero los judíos le han añadido infinidad de cargas a este mandamiento.
Y lo peor de todo no es que añadiesen cargas o añadiesen tradiciones, sino que ellos se creían ahora con el derecho de determinar qué es lícito hacer o no hacer en algo en base a esas tradiciones. Claro, con razón Jesús dijo en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 7 y en el versículo 9, que muchas veces se invalida la propia palabra de Dios para poder guardar una tradición. Yo considero personalmente que las tradiciones son bonitas e incluso interesantes de guardar, siempre y cuando esa tradición no sea contraria a lo que Dios diga en su palabra. Te pongo, algunos ejemplos sencillos, ridículos, para que podamos entender esto. Mira, aquí en España, y creo que en prácticamente el mundo entero, tenemos la tradición, la costumbre, de que cuando una persona cumple años, pues ese día se celebra con una tarta donde colocamos velas encendidas y se canta el cumpleaños feliz y la persona que cumple años sopla esas velas. Eso es una tradición que no es contraria en absoluto a la palabra de Dios. Te pongo otro ejemplo, quizá más autóctono de aquí de Canarias. Aquí en Canarias, todos los días 30 de mayo se celebra el Día de Canarias. Y las familias se juntan, aquí se come comida típica, algunos se visten incluso con unos trajes preciosos típicos de las islas. Incluso, aquí en la iglesia oramos por Canarias ese día, ponemos la bandera canaria, ¿verdad?, en la pared, oramos por Canarias, por las islas, por los habitantes. Y todo eso es algo precioso. Pero después hay tradiciones que sí invalidan la palabra de Dios. Tradiciones como, por ejemplo, las que se celebran, en honor a una virgen, en honor a un santo, y aunque sea una tradición porque se puede llevar celebrando siglos, con todo y eso invalida la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios condena la idolatría de principio a fin. Y los fariseos habían creado toda una tradición acerca del día de reposo, poniendo esa tradición a la misma altura que la palabra de Dios. Por eso cuando vieron que los discípulos estaban recogiendo espigas de los sembrados, dijeron, no, eso no es lícito, porque ellos dijeron que en el día de reposo no se puede recoger espigas. Pero aquí surge la gran pregunta, ¿qué o quién determina lo que es lícito? ¿Qué o quién determina lo que no es lícito? Indudablemente lo único que tiene autoridad para establecer algo como lícito o como ilícito es la palabra de Dios. Nuestra máxima autoridad siempre es la Biblia, no las tradiciones de los hombres. Porque vuelvo y repito, desgraciadamente, en algunas ocasiones esas tradiciones invalidan la palabra de Dios. Ya mañana, Dios mediante, vamos a ver la tremenda respuesta que Jesús le dio a estos hombres, a estos fariseos. Pero hoy quería dejar esta advertencia de que nosotros tenemos que analizar muy bien nuestras tradiciones. No vaya a ser que estemos invalidando lo que Dios nos haya mandado. Porque como dice ese famoso versículo que creo que todos nos sabemos de memoria, que está ahí en Isaías capítulo 5, versículo 20, ¡ay de los que a lo bueno dicen malo y ay de los que a lo malo dicen bueno! Tengamos mucho cuidado de qué tradiciones estamos poniendo y decimos si esto es lícito o no en base a esas tradiciones. Aquí lo único que determina algo lícito o ilícito es la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar en esta mañana, a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, te damos las gracias porque de verdad que tú eres bueno. Tú eres nuestra máxima autoridad. Tu palabra es lo que determina qué hacer y qué no hacer. Para nosotros, los que creemos en ti, los que creemos en tu palabra, solo nos regimos por lo que tú dices en ella. Si tú dices que algo es malo, aunque pasen los milenios, los siglos, los años, seguiremos diciendo que es malo. Y si tu palabra dice que algo es bueno, aunque pase el tiempo, defenderemos esa verdad a capa y espada y diremos que eso es bueno. Señor, queremos que sea tu palabra la que guíe, o como dice el Salmo 119, la que alumbre nuestro camino siempre. Ayúdanos, Señor, a no caer en equivocaciones, en no estar cumpliendo con tradiciones, con costumbres que vayan en contra de tu palabra. Guárdanos y bendícenos en este día, te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, y gracias por todo lo que tú estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana miércoles, Dios mediante, si así Dios vuelve a darnos el inmenso privilegio de seguir compartiendo la palabra del Señor. Dios te bendiga.